acabas de decir lo del boom y me viene lo del boomer que hablamos ayer, que de la guerra hasta que está abriéndose. Ayer yo le decía a Fernando, ya es todo, ¿no? Ya es negros contra blancos, mujeres contra hombres, porque ya lo del proletariado y la burguesía, pues alguno piensa, yo tengo que echarle gasolina al coche y tengo que llevar comida a mi mesa, a mi familia, no estoy para hacer la revolución. Pero han conseguido decirnos, mira, tú contra... Es como yo siempre tengo la imagen de dos niños a los que les tapas los ojos, les das 4 vueltas así para que se mareen y les das dos bates de béisbol y les sueltas ahí en medio de como si fueran 2 gallos de pelea. Y ahora hay una nueva categoría, digamos, que es los boomers, los famosos boomers, contra los chavales. Y veis comentarios que son auténticamente... y alguno que he leído por ahí, no sé si fue Stegman, que en la manifestación esta de Colón, que estuvieron por ahí, Vidal Cuadras estuvo de ponente, si se puede llamar así, Esperanza Aguirre, estuvo Mario Noya, y bueno, yo tuve mis más y mis menos con cómo estaba organizado y con cómo era la energía y que al final es domingo por la mañana y que hay que movilizar la cosa de una determinada manera, pero creo que fue Stegman el que, a lo mejor me estoy equivocando, creo que fue él el que puso un comentario, desde mi punto de vista un poco desafortunado, sobre los niñatos que no vienen aquí, que se están quejando, y yo decía, hombre, ¿cómo pretendes convocar a los niñatos si lo que tienes que ofrecerme es este tempo? Al final es marketing, macho. Tú me tienes que movilizar en un concierto. Si tú ves un concierto de los Rolling y los Rolling están cantando Chill Out, pues digo, yo no esperaba esto, esperaba otra cosa distinta a esto. Es que, ¿qué está pasando? ¿Tú hasta dónde crees que se puede exprimir otra nueva guerra entre boomers y lo que viene siendo la nueva generación? Pues yo creo que están en ello. Yo creo que están también en fomentar ese enfrentamiento generacional. Es un asunto muy peligroso, esa es la verdad, por muchas razones. Pero en el fondo hay una realidad. Porque sin una base real tampoco se puede, digamos, generar el enfrentamiento, ¿no? Hay una realidad y es que la gente joven hoy carece de futuro, carece de horizonte, ¿no? Pero eso hay que explicarlo en un marco más amplio y no limitarlo a poner no limitarnos a poner el microscopio sobre un hecho muy concretito sin tener en cuenta el contexto, porque entonces no nos explicamos nada. Hay una generación que ha, ciertamente es así, disfrutado de todas las ventajas del estado de bienestar. Es un hecho objetivo. Esa generación ha dado lugar, posteriormente, y mientras está disfrutando de esas consecuencias del estado de bienestar, ha dado lugar a una negación de algunas de las aspectos más positivos del estado de bienestar para los que vienen detrás de ellos. Es como después de mí el diluvio, ¿no? Ajá. Bueno, esto en parte es así, pero el problema está en que la culpa no es de esa generación, de la generación de los boomers, a la que yo, por cierto, no pertenezco, lo digo por un sinfín de cosas, ¿no? Entonces, no es una cuestión generacional. Quienes están privando a los españoles jóvenes, que son los que tienen que liderar la protesta, y aprovecho para enlazarlo con lo que tú decías, son los que tienen que liderar la protesta. Y luego, si te parece, vamos ahí. Pero quería centrarme en esto. Quienes le niegan el futuro a los jóvenes no es esa generación. Son grupos de poder, por cierto, intergeneracionales, grupos de poder que han desmontado el Estado que teníamos, que han desmontado la sociedad que hemos tenido hasta ahora. No hay tal cosa como que los señores de 65 o 70 años se reúnen en sótanos oscuros a la luz de una bombilla mortecina y conspiran contra la gente de 20 años. No, esto no es verdad. Son grupos de poder los que sí hacen eso sin necesidad de reunirse, porque no es necesario, generando una serie de sinergias sociales. Son grupos de poder los que han diseñado un determinado futuro del cual están excluidos los jóvenes y que forma parte de un proceso más general. Por ejemplo, por centrarnos en lo que está pasando en España hoy. España, fundamentalmente a partir de la transición y sobre todo después de la llegada del Partido Socialista Obrero Español, es desmantelada. La industria española es desmantelada, la soberanía española es desmantelada y es cuando se sientan las bases para esa privación de futuro de los jóvenes. España es destinada a cumplir un determinado papel en la división internacional del trabajo y en el marco de la Unión Europea. Y entonces se tiene que convertir en pequeña escala la huerta de Europa, que ya ni eso, y en el refugio, en el asilo de los jubilados europeos.
A eso es a lo que hay que dedicar España. Hacer campos de golf y hacer infraestructuras que permitan una adecuada circulación de esos europeos que van a venir, provectos o entrados en años, para disfrutar de nuestro sol, porque claro, en invierno en la costa de Murcia tienes 20 grados, o en Málaga, y se está maravillosamente bien. Y eso ve y cuéntaselo a un tío de Nimega, de Odense, no de Orense, sino de Dinamarca, o de Graz en Austria, ¿no? Y con lo que pasa a los pobres de un invierno de 7 meses, y pues claro que se vienen aquí y nos ha fastidiado. Y entonces se adecúa el país a los intereses de esa división internacional del trabajo en la cual España tiene que desempeñar un determinado papel. Si tiras un poco del hilo, y no hace falta tirar mucho, claro, te das cuenta de que para atender eso tienes que transformar España en un país que no sea industrial, en un país en el cual tienes que desmantelar el campo en buena medida, las huertas, etcétera, para hacer campos de golf, porque ese es el futuro, etcétera. Con lo cual tú lo que necesitas no es agricultores, ni trabajadores de la Renault, como antes. Ya no necesitas eso. Porque además tú, para formar a un trabajador de la Renault, tienes que darle una formación, y eso es costoso. Y además la industria es una fuente de salarios dignos, precisamente porque exige una inversión y necesitas que tu especialista y que la gente que trabaja ahí se quede en tu empresa. Y eso genera estabilidad y seguridad. Pero no es este el plan. El plan es arrasar eso. Y el plan es hacer una España destinada al sector servicios versión cutrelux. Porque es lo que tenemos al final. 100 millones de visitantes. Claro, turismo de borrachera, gente que viene aquí por una semana por 215 euros desde Manchester y que hace balconing y salta y ya sabemos lo que pasa. Bueno, pues ese tipo de gente. No solo hay ese turismo, pero una gran parte del turismo, y por lo que estamos llegando a las cotas a las que estamos llegando, es precisamente por eso. Entonces, todo el país se pone en disposición de un determinado proyecto. Eso es lo que niega el futuro a los jóvenes. Hoy los jóvenes mejor formados, sobre todo en determinadas áreas, se van de España. Enfermeras, médicos, ingenieros, aquí no tienen prácticamente futuro. Se marchan de España, se van a otros sitios. Y a cambio importamos mano de obra no cualificada. En el conjunto del país, la resultante de las salidas y de las entradas, pues es la que es, un descenso enorme del nivel medio de la sociedad y del nivel profesional. Todos estamos viendo lo que está pasando en la sanidad. ¿Quién te atiende? Y la formación que tiene que, en muchos casos, determinadas personas por su procedencia. Y en cambio, médicos que están absolutamente bien formados en las universidades españolas, se marchan sencillamente porque en Alemania o en Estados Unidos les pagan 4 veces lo que aquí. Y no les saquean. Bueno, eso además, pero por eso digo que, claro, entonces, ¿cómo no se van a ir para empezar pues una aventura? Además, aquí se están produciendo cada vez más agresiones. Sí. Todos sabemos habitualmente Sí. por qué y quiénes son los causantes, etcétera. Entonces, es que todo invita a marcharse. En definitiva, estamos exportando talento y privándonos de ese talento e importando, bueno, no lo calificaré, lo que estamos importando, mano de obra no cualificada, cuando no directamente delincuencia. La resultante de eso, pues es la España que tenemos hoy. Entonces, claro que eso priva de futuro a los jóvenes. La situación de los jóvenes hoy es pavorosa en España. Es absolutamente pavorosa. Es que ya se están compartiendo habitaciones, Saúl. Ya no es compartir piso, es compartir habitación. Bueno, este es el futuro que les ha procurado el régimen en el que estamos, como para comparar 2025 con 1975, ¿verdad? Pues este es el futuro que les espera. En consecuencia, hay una natural rebelión por parte de los jóvenes contra eso. ¿Cómo no la va a haber? Y los jóvenes, a su vez, han protagonizado en gran medida una protesta contra la situación actual en unos términos que probablemente son inasumibles para otras generaciones ya metidas en años. Una parte de esa generación, ni mucho menos toda, pero sí algunos de las personas que tú has citado antes, han censurado agriamente a aquellos que salieron a la calle a levantar la voz. Y atacaron, por ejemplo, lo que pasó en Ferraz.
y atacan todo lo que sean manifestaciones que a ellos pues les alteren la digestión. Entonces hay una parte de la población española que dice basta ya, ya está bien. Estoy cansado de Nino Bravo un poco, ¿no? Eso es. Y entonces la gente, pues naturalmente que la gente joven se revela y se subleva. Y yo, lejos de templar gaitas, les animo a que incrementen los decibelios de su protesta. Por supuesto que sí. Ante la situación que tenemos y ante la privación de futuro que les ha procurado esos grupos de poder, repito, no esa generación, sino esos grupos de poder, ante esa situación, naturalmente que se tienen que revelar y hacen bien. Lo menos que se le puede pedir a quienes, como digo, han censurado la protesta airada de los jóvenes es que mantengan un pudoroso silencio cuando estos exteriorizan ese malestar y esa privación de futuro. No se puede pedir a alguien que no proteste cuando carece absolutamente de futuro, mientras tú nadas en la abundancia. Es profundamente inmoral hacer eso. Entonces, en esta tesitura, yo creo que no hay dudas de dónde estoy y de con quién estoy. Pero no lo traduzcamos a un enfrentamiento generacional, porque eso es lo que espera el poder. Añadir una capa más a ese, digamos, engrudo de enfrentamientos para fragmentar la sociedad, que al final redunda, en último término, en favor del propio poder. Es que esto debería ser lo que tendría que hacernos salir a la calle a revolverlo todo. Porque al final, yo siempre intento llevarme lo macro a lo micro porque se entiende mucho mejor. Y además siempre pongo relaciones familiares o de pareja, porque todo el mundo pues tiene familia o ha tenido alguna pareja, salvo que seas... Óscar Puente ha tenido alguna también, creo, incluso, a pesar de todo, de toda la anatomía que le acompaña. Incluso varias, sí, y algunas para y simultáneas, puede ser. Exactamente. Y lo que yo pienso es, imagínate que tú tienes un hijo, imagínate que yo soy tu jefe y que yo de vez en cuando, como no me caes muy bien, o por intereses propios, decido sancionarte de empleo y sueldo. Y tú no puedes ir reuniendo todo el capital que podrías reunir si no fueras sancionado de empleo y sueldo. Y cuando tu hijo es mayor y te dice, papá, ¿qué hay para mí? ¿Has ahorrado algo? Yo le digo a tu hijo que tú te has estado gastando el dinero en máquinas tragaperras. Y tu hijo se puede revolver contra la situación. La situación es, estoy desasistido, no tengo medios ahora, me han dejado sin recursos porque mi padre se lo ha gastado en máquinas tragaperras o en casinos o en prostitutas. Eso es para que se subleve, pero creo que la sublevación mayor debería darse cuando ese niño se da cuenta de que yo, que soy el jefe, le estoy engañando y le estoy poniendo en contra del padre. Es gravísimo. Verlo así es gravísimo. Es que te están envenenando para que se genere otro cisma más y no hay ningún tipo de asunción de nada. Déjalos que se maten entre ellos. Porque claro, ¿cómo vas a apelar al discurso de respeto a los mayores, del respeto a los mayores, el respeto a los mayores, si lo que vas teniendo es, si es que los mayores no me dejan comer, si es que los mayores me llevan a mí a compartir una litera en una habitación con 3 personas? Los mayores también se tienen que ganar el respeto. Buena frase. Absolutamente. Esto de que hay que respetarme porque soy mayor, no. Absolutamente de acuerdo. Lo primero. Y lo segundo, a ver, hay una queja, y tampoco es de ahora, tampoco es de ahora, pero que probablemente estamos viéndola manifestarse en nuestros días de una manera muy agresiva. Hay una queja contra los jóvenes por su egoísmo, por su falta de formación, por su falta de educación, etcétera. Son muy revoltosos, ¿no? El ruido de los jóvenes es demasiado pavoroso. Qué horror. Sí, es así, ¿no? Sin ir a libertad. Es que al final, tomarse las cosas literal, sin ir a libertad está muy bien, pero sin ir a libertad, pues al final algo de ir a lo mejor hace falta, porque si no parece que la libertad con cánticos y con algodones parece que no la vamos a conseguir. No, desde luego, mediante el amaestramiento no lo vamos a conseguir, eso seguro, ¿no? Y claro, esto también va de eso, esto también va de amaestrar a los jóvenes y decirles, no, por favor, no levantéis la voz, esto es muy feo, tenéis que ser buenos chicos y hacerlo por los cauces establecidos. Los jueces, Fernando, yo estuve en esa manifestación aquel sábado que hacía un calor insoportable y a los 10 minutos algunos se pusieron a cantar Pedro Sánchez, hijo de puta, y el que no había levantado la voz de ellos, que también... Para los que me estén escuchando, por favor, cuando vayáis a decidir que haya un orador, pensad que el orador tenga un mínimo de voz en el cuerpo y que le salga algo que a mí me motive para estar ahí, porque si lo que tienes es una persona que no podía estar en una tómbola, yo pienso, Dios mío, esto es lo mejor que tienen para darme, esto es lo mejor que tienen para avivar un poco a las masas. Y sí, fíjate que el hilillo de voz que le salía se vio de repente como un torbellino cuando escuchó Pedro Sánchez, hijo de puta, y no, y empezó a afearle la conducta al personal, a señoras mayores, a señores mayores, que escuchabas el murmullo de, pero ¿qué dices? O sea, ¿cómo se te ocurre decir que no, queremos estar tranquilos? Coño, ahora sí hablas, ahora sí tienes voz. Para decirnos que nos callemos tienes voz, pero cuando estás dando aquí la arenga, no te escucho. Además se decían, no te escuchamos, no se escucha. Fue empezar a cantar y ya se le escuchaba porque el tipo entró en pánico. Que, por cierto, no se manifestaron contra la ley de violencia de género, por ejemplo.
Se manifiestan ahora porque están diciendo, si empezamos con los dedazos, yo igual llevo 18 años en la carrera y viene uno del PSOE y me lo van a poner por delante. Entonces, empieza a caerse todo el sistema de creencias porque parece que está todo corrompido. Como que parece que nadie se puede fiar de nadie, que todo el mundo tiene un interés propio. Hay gente que solo grita para silenciar a los que levantan la voz. Y eso es absolutamente frecuente y sobre todo en determinadas personas, determinados grupos sociales con intereses claros, ¿no? Borrell era, ¿no? El que silenciaba a la gente. Por ejemplo, efectivamente, es una magnífica imagen. Eso es. Y en esa culpabilización que se está produciendo de la gente joven, todo este sector social está jugando un papel muy importante. Todo este sector que lo que pretenden es reducir a la población a una situación pastueña, ¿no? Y bueno, que puedan ser convenientemente dirigidos y que esa protesta se pueda derivar hacia latitudes que no sean excesivamente molestas y que no cuestionen las cosas. Y creo que esa época y que ese periodo ya ha pasado. La culpabilización de la juventud viene de muy lejos. Ha existido siempre. Siempre ha habido una especie de consideración de que estos jóvenes, qué maleducados, que no saben nada, además son unos ignorantes y son una gente que además no quiere saber. Esto es de siempre. Esto lo he oído yo, esto lo oyó mi padre, lo oyó mi abuelo y lo oirán mis hijos y cuando sean padres y cuando... ¿Era Serrat el que cantaba Niño, deja ya de joder con la pelota? ¿Era Serrat, esto no se hace, que esto no se dice, que esto no se toca. Exacto. Creo recordar. Sí, claro, es que es molesto. Y cuando llega un momento en que uno ya se aburguesa, se hace conservador y ya no le interesa que cambie nada y tal y cual, pues esas voces a las que uno se sumaba jubiloso de joven, ya parece que, callaros, sí. otra de gambas, ¿no? Sí, sí. Déjame. Y funciona así. Pero sí es verdad que en los últimos tiempos se ha agudizado esa crítica a los jóvenes. Si recordamos, sé que hoy estoy apelando mucho a esa época, pero creo que es una época que nos retrata de manera muy descarnada lo que de verdad está sucediendo. Si recordamos la pandemia, el mensaje era básicamente el de culpabilizar a los jóvenes. Claro, es que se iban de fiesta. Pero ¿quién se iba de fiesta? ¿Quién se iba de fiesta? Sí, en cuanto hacías un poco de ruido porque ponías, yo qué sé, iba a decir a Led Zeppelin, pero yo que soy de estas cosas y tal, la policía te tiraba la puerta abajo. ¿Pero de qué me está usted hablando? ¿De qué fiestas me está usted hablando? O bajaban con el helicóptero medio de la playa a las 7 de la mañana. Efectivamente. Un paisano que iba sin mascarilla, imagínate la locura. Era absolutamente de locos, ¿no? Pero se trataba de eso, de llevar el mensaje de que, joven, para que tú te diviertas, está muriendo tu abuelito. Y además te decían, y si no te importa tu abuelito, a lo mejor matas al abuelito de otro. Sí. Como de qué manera podemos remover tu conciencia, ¿no? Sí, totalmente. Pero, claro, eso no era así, no era verdad en absoluto. Pero se trataba de culpabilizarlos, porque los jóvenes eran los más receptivos, naturalmente, a protestar y a vehicular, ¿no? A encauzar, a encarnar la protesta y las ideas más opuestas a ese gigantesco experimento social que tuvo lugar durante la pandemia. Y se trataba de desactivarlo, con carácter preventivo, antes de que la carga empezara, ¿no? De que la dinamita empezara a sonar tic-tac, el reloj, tal, pues antes de eso se trataba de pararlo. Y yo creo que solo lo consiguieron hasta cierto punto. Les salió regular. Aplaudimos en los balcones, ¿eh? Yo creo, no todos. No todos. Bien matizado. No todos. Fíjate qué curioso, donde yo vivo la población se dividía en dos. Una parte minoritaria que salía a cumplir con su servil función de aplaudir, y otra parte que o le daba la cacerola o sacaba banderas nacionales o las dos cosas a la vez. Has dicho nacionales y no de España, imagínate, me van a censurar el podcast seguro. Bueno, la bandera de España nacional, la de España, la de España nacional. Bien, quiero decir con esto que hubo mucha gente que salió a aplaudir, pero hubo muchísima gente, y yo creo que mucha más gente que no salió a aplaudir o que pudo haberlo hecho llevado de su bondad natural en los primeros instantes y que enseguida se dio cuenta de la tomadura de pelo. Hay que tener también en cuenta que en los primeros momentos todo el mundo estaba un poco noqueado, ¿no? Como un boxeador en mitad del ring al que le acaban de pegar un golpe en la mandíbula y no sabía muy bien. Y ni siquiera recuerdas que estuvieras boxeando con nadie. De repente estás en un ring y tú no eres ni boxeador siquiera. Efectivamente. Bueno, y mucha gente, pues esto
yo creo que una gran parte de la población le tomó un poco por sorpresa. Además, los mensajes al principio, acordémonos, era de no pasa nada, no te pongas mascarilla, que tal igual. Sí, Y los se mismos reían, que se decían reían. eso, los mismos que se mofaban, que se burlaban, que hacían escarnio de todas estas cosas, Pedían eran seca los que después. luego pedían cárcel para los que no nos poníamos mascarilla y para los que tal. Bueno, o sea, esto ha sido Sí, así, literalmente. Los mismos con nombres y apellidos. Y que están en los medios de comunicación, que tienen programas, y si tenían uno, pues ahora tienen 2 programas. Bueno, Ellos tienen 2 programas, pero algunos tenemos memoria también, ¿eh? Que yo digo No, que por es conveniente recordar. Y de hecho, al final de este vídeo pondremos los nombres de toda esta gente porque es acojonante que vayamos olvidándonos de ciertos sujetos que pasan por aquí y dicen, bueno, mira, es por aquí, y no pasa nada, ya mañana no se va a acordar nadie. Algunos nos acordamos. Sí, sí. Algunos nos han señalado y nos han llamado terroristas prácticamente. ¿no? Y que merecíamos la muerte, y en fin, en emisoras de todo tipo, de un lado y del otro, de radio y de... Y de política, porque Feijóo iba por ahí en Galicia. Bueno, lo de Galicia fue terrible, fue tremendo, ¿no? Galicia fue particularmente tremendo. Pero ahí la gente joven estuvo menos dispuesta a creerse el relato, también probablemente pues por razones de pulsiones personales, ¿no? De decir, yo que quiero salir, yo que quiero vivir, Sí. yo quiero ir a la playa, yo quiero que me están robando mi vida. Y que fue realmente lo que pasó en gran medida, nos lo hicieron a todos, ¿no? Entonces, bueno, ahí pues ha habido, digamos, como un antes y un después, según mi interpretación. Creo que mucha gente ha despertado y creo que mucha gente joven también ha tomado una cierta conciencia, bueno, si se quiere, vamos a decir, generacional o de grupo, por lo que tuvieron que pasar. También. O sea, que para mucha gente, y eso fue lo que alimentó también la sumisión, el COVID fue, digamos, el acontecimiento de sus vidas. Gente que, bueno, va a trabajar todos los días, luego se vuelve a su casa, se pone la serie de Netflix, no sé qué. Bueno, el COVID ha sido el acontecimiento de sus días, el equivalente a la Primera Guerra Mundial hace un siglo. O sea, tal cual, ¿no? Y eso, bueno, pues marcó a una generación entera de tal, pues igual ha pasado, exactamente igual ha pasado con el COVID. Y ha demostrado lo fácil que es inocular el miedo en la población y lo fácil que es hacer, obtener su aprobación y hacer que obedezcan como si estuviéramos en un cuartel. Incluso, fíjate, Saúl, que resulta que los estados de alarma eran ilegales. ¿Ha pasado algo? No. Eso en cualquier país normal haría naturalmente que un gobierno cayese. Oiga, usted ha decretado un estado de alarma ilegal, con la consiguiente suspensión de derechos de la gente, de la movilidad, etcétera. Usted tiene que pagar, primero, políticamente, y salir del gobierno, por supuestísimo. Eso es lo primero. Y lo segundo, probablemente tenga que pagar con carácter penal. Bueno, probablemente no. Debería pagar con carácter penal. Aquí no ha pasado absolutamente nada. Yo creo que a lo que asistimos es a una, digamos, a un incremento, a un almacenamiento de toda una serie de agravios, y si esto no encuentra una válvula de escape, una salida, sinceramente yo no sé muy bien en qué puede acabar esto, pero no tiene muy buena pinta por el enfrentamiento social y civil que hay entre los españoles. Y naturalmente, reconduciendo el asunto a lo que estábamos hablando, se necesita, y es fundamental, desactivar a los jóvenes, porque el peligro está ahí. Si están convenientemente guiados, por decirlo de alguna manera, y no digo guiados en un sentido ni muchísimo menos paternalista, yo creo que ellos mismos, dentro de un marco más general, pero que ellos mismos tienen que dirigir esa protesta. Y creo que sería bueno que así lo hicieran, lo que no les excluye, sino todo lo contrario, de la participación política. O sea, no podemos dejar eso al margen, ni muchísimo menos, porque al final lo que no va al BOE no sirve para nada, salvo que estemos hablando de una revolución, claro, pero si no, no sirve para nada. Los movimientos sociales sirven en la medida en la que tienen una traducción política, y todo lo demás son brindis al sol.